Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Juan. Hoy vamos a tratar de estudiar el capítulo 20 y el capítulo 21. Entonces leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice San Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Aquel amaba a Jesús y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bueno, aquí observamos de que dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo ya oscuro. Entonces dice que fue que, entonces, en términos de nosotros, este primer día significa que el día domingo. Porque el día de reposo es el día que séptimo. Entonces el primer día es que el día domingo es el primer día. Entonces nuestro Señor Jesucristo aquí dice que resucitó que el primer día. El día que domingo. Amén. Entonces aquí todo se cumple toda que ya la escritura, ¿no? Donde dice que él resucitará. Amén. Aquí vamos a mirar otro punto en el capítulo 20, versículo 8. Dice: entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Capítulo 20, versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos, a los suyos. Entonces aquí podemos entender que ya los discípulos aquí ya comprenden las escrituras totalmente, dice la palabra, ¿no? De que el Señor Jesucristo tenía que resucitar. ¿Amén? Él dijo que iba a resucitar ¿al qué? Al tercer día. ¿Amén? Entonces aquí la escritura cumple que él resucita ¿qué? Al tercer día. Amén. Los judaizantes, pues ellos colocan contienda, que si murió el día jueves, que si murió el día viernes. Bueno, conclusión. Lo importante aquí es que se está cumpliendo la escritura de que él que resucita, y resucita ¿qué? Al tercer día. Amén. Bueno. Entonces es que el primer día de la semana. Dice, pero, sigamos aquí, capítulo 20, versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, ¿qué quiere decir? Maestro. Entonces ella que reconoce que es Jesús, ¿no? Versículo 17, 17. Capítulo 20, versículo 27. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no subí a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Bueno, aquí número 1 podemos mirar que sí resucitó que el primer día de la semana. Amén.
Aquí él está diciendo en San Juan capítulo 20, versículo 17, le dice que no me toques porque no he subido al Padre. Entonces en ese momento del primer día él todavía no había subido ¿qué? Al Padre. Amén. Entonces sigamos. San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, entonces, el primer día de la semana, entonces volvemos que el domingo, en la noche llega él, ¿no? Dice, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Entonces mira aquí, nuestro Señor, el día domingo, en la noche dice que, al caer la noche que se le apareció de nuevo a los discípulos. Dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces mire, aquí el Señor, para que vean que es el que, Él le muestra todas que las heridas de las manos y las heridas que del costado. Y sopló sobre ellos, les dijo que recibir el Espíritu Santo. Amén. Bueno, otro punto importante aquí, el capítulo 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengáis que vida eterna. Entonces, mire, se relata que hay muchos relatos de que Jesús se le apareció muchas veces a los discípulos. Pero con esta nos basta y nos sobra de que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó y se le apareció ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos ahora sí para el capítulo 21. En el capítulo 21 el título es Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Amén. Entonces él se le sigue apareciendo que a sus discípulos también. Amén. Bueno, entonces aquí relata, pues bueno, Jesús le dijo, San Juan capítulo 21, pongámosle San Juan capítulo 21, versículo 10. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tanto, dice, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Entonces aquí está ¿qué? La pesca milagrosa, ¿no? Que ellos no habían pescado nada. Y el Señor le dijo, tira la red y pesca ¿qué? Bastante. Amén. Entonces aquí le aparece que al resto de discípulos. Bueno, aquí en el capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me ama más que a esto? Que, como quien dice, a la comida. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Hoy en día el Señor nos dice que si amamos más a nuestro Señor Jesucristo, más que a todas las cosas, que apacentemos que los corderos. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir la obra de Dios, apacentar los corderos. Versículo de Dios volvió a decir por segunda vez, hijo de Simón, hijo de Jonás, ¿me amáis? Pedro le dijo, respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Amén. Entonces hay que, en pocas palabras, hay que, apacentar los corderos. Amén. Darles que ese alimento espiritual. Y aquí en el 2 le dijo, pastorea mis ovejas. Hay que también que enseñarles. Amén. Hay que enseñar a las ovejas, apacentarlas, cuidarlas. Y la tercera vez Simón le dice, Jonás, ¿me amas? Y se entristeció y le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces aquí esta enseñanza es que para todas las personas, amén, de que nosotros debemos que amar a las personas, debemos apacentarlas y debemos que, por lo regular, enseñar una sana doctrina, amén, cuidar a las ovejas, enseñar la palabra de Dios como está escrito. Eso es la misión que tenemos todos. ¿Amén?
Vamos aquí, San Juan capítulo 21. Vamos a leer aquí versículo San Juan capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo que amaba a Jesús, el mismo en que la cena se había recostado al lado de él, y le ha dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro, entonces, perdón, volviéndose Pedro vio al discípulo a quien amaba Jesús, y le dijo, y él, al que amaba a Jesús, él mismo el que la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Aquí está hablando, ¿qué? De Juan, ¿no? Que Juan vio a Juan, que estaba ahí. Entonces cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de este? En pocas palabras, bueno, ¿y qué de Juan? ¿Cierto? ¿Qué pasa con Juan? Porque aquí atrás le está diciendo a Pedro que apaciente las ovejas. Entonces Juan, ¿qué sigas? ¿Qué va a hacer aquí Juan? Entonces Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme. Como quien dice, le dijo a Pedro: no te interese lo que va a hacer Juan. Tú únicamente cumple con lo que te corresponde. Así también nosotros hoy en día ya no debemos mirar a nadie, sino que nosotros debemos que cumplir con lo que nos corresponde, que es llevar el Evangelio a todas partes, amén, sin preocuparnos que de las demás personas, amén, qué postura tengan ellos, sino que nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo. Y en San Juan capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría escrito, se habrían de escribir. Amén. Entonces el apóstol Juan aquí dice que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, dice que no cabrían en todos los libros del mundo. Aunque es una exageración, ¿no? Pero como diciendo que hizo cantidad de cosas en el Señor Jesucristo, milagros y todo, ¿cierto? Entonces, Dios los bendiga a todos. Aquí damos por terminado el estudio que tenemos al libro de San Juan. Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.